Hermanos, hay una historia que en la Biblia mancha el legado de un hombre que fue un mimado de Dios. La Biblia, cuando nos habla de este hombre, nos lo pone como el varón conforme al corazón de Dios. Y estamos hablando precisamente, cuando decimos esas palabras, todos sabemos que hablamos de David, ¿verdad? El dulce cantor de Israel, se le llegó a llamar a David. El varón conforme al corazón de Dios. Pero David cometió un error. ¿Recuerdan cuál fue el pecado de David? ¿Cómo se llamó el pecado de David? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama el pecado que cometió David? Adulterio, dicen. Ok, vamos a tengan esa idea por ahí. Y entonces, y esa historia aparece en la Biblia, y uno se pregunta por qué Dios permite que esta historia esté en la Biblia. Y como dice la Escritura, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Pero las Escrituras también, como dice el apóstol Pedro, pueden ser torcidas. Dice el apóstol Pedro que hay textos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen para perdición. Y he escuchado ya en varias ocasiones, de varios años para acá, una interpretación muy interesante sacada del pasaje de la caída de David. Y uno debería preguntarse, ¿ese pasaje da permiso realmente para tener varias mujeres? En el caso de los varones. Porque muchos interpretan así y dicen, bueno, David tuvo varias mujeres. David realmente tuvo varias mujeres, la Biblia lo dice. Y por la única que Dios le reclamó y lo castigó fue por la mujer que era ajena. Así que el problema no está en que tengas varias mujeres. El problema está en que te metas con una mujer ajena, una mujer que tiene esposo. Y muchos vienen y dicen, y lo dicen, y realmente muchos se quedan. Y ahorita vi cabecear a varios de ustedes como, ¿tiene lógica? Parece que sí, parece que es lo que Dios está diciendo. Parece que Dios quiere decirnos, mira, simplemente no toques a una mujer que sea casada. Pero de ahí, pues, da rienda suelta, porque yo no le reclamé a David por esas mujeres, sino por la mujer que era casada. Y eso es lo que ellos argumentan. Y recientemente, muy recientemente, un pastor adventista aconsejando a alguien que está en problemas espirituales, y esto me pone un poco preocupado, muy preocupado, no un poco. Le dijo, si Dios perdonó a David, no te preocupes que te va a perdonar a ti, sigue en lo que estás haciendo. Y eso está siendo predicado desde muchos púlpitos cristianos y desde muchos púlpitos adventistas. Y eso está siendo aconsejado desde muchos de nuestros púlpitos. Y uno dice, hombre, pues si es cierto, si Dios perdonó a David, ¿por qué no me va a perdonar a mí? Y entonces surge la pregunta, ¿nosotros somos salvos por qué? Somos salvos por gracia, así es. Somos salvos por gracia mediante la fe. Es decir, Dios da la gracia. Y si yo me entrego a Dios, Dios pone fe en mí. ¿Fe en qué? En el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario como expiación de mis pecados. Es decir, Cristo llevó sobre sí el castigo que me correspondía a mí. La paga del pecado es muerte, pero Cristo viene y sufre esa muerte para que yo viva. Pero hay algo que es la falsificación de la fe. Se llama presunción. La presunción no es fe. La presunción es una falsificación de la fe. Y la presunción es la que dice precisamente lo que mencionamos hace un rato. Si Dios perdonó a David, no importa, yo voy a seguir pecando porque Dios me va a perdonar a mí. Eso ya no es fe. Eso es presunción. Porque saben, es interesante cuando hablamos de qué nos vino a salvar Dios y cuál es la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Y me encanta cómo el apóstol Juan lo resume. Y saben, cuando el apóstol Juan lo resume es porque él lo vivió.
porque él sabía por experiencia propia que esta es una realidad de la obra del Espíritu Santo en los corazones, en la vida de cada quien. Vamos por favor, para iniciar, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 9. Un texto muy conocido, pero resume de forma poderosa lo que Dios realmente quiere y está dispuesto a hacer en nuestra vida. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 9. Dice el texto: si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la promesa no termina ahí. Y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cuál es el problema? La presunción solo quiere perdón de pecados. La presunción solo quiere evitar la muerte, vida eterna, perdón. Y cree que la vida eterna es una consecuencia solamente del perdón. Pero el apóstol Juan, que había sido conocido como el hijo del trueno por su terrible carácter, ese que una vez, porque no los recibieron en una aldea, dice: bueno, vamos a hacer que llueva fuego del cielo y los consuma. Ese que tenía un carácter de muerte, que quería matar, golpear a todo mundo, había vivido lo que es el verdadero evangelio, lo que es la obra que la fe hace. Y dice: Dios no solamente te quiere perdonar, Dios también te va a limpiar de tu maldad. Porque ¿saben qué pasaría si Dios nos perdonara hoy, pero no nos limpiara de nuestra maldad? Saldríamos de esa puerta, de la puerta de la iglesia, e iríamos a pecar, e iríamos a seguir en las mismas. Seguiríamos robando, seguiríamos diciendo malas palabras, seguiríamos fornicando, cometiendo adulterio, mintiendo, levantando falso testimonio y pensando: de todos modos, Dios me perdona. Pero la obra de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no fue solamente para perdonarte, fue para que su sangre te limpie de toda la maldad inherente a ti mismo, de todo el pecado que te ha dominado. Dios no vino a salvarnos en nuestros pecados. Dios vino a salvarnos de nuestros pecados, del dominio del pecado en nosotros. Y entonces hay muchos que quieren: de todos modos, si perdonó a David, te va a perdonar a ti. De todos modos, mira, si perdonó al otro, te va a perdonar a ti. Pecas que Dios te perdona. Terrible forma de torcer las escrituras, como dice el apóstol Pedro, para perdición. ¿Qué sucedía con David? Y veamos si realmente el asunto de David tiene que ver con lo que estas personas dicen. Israel originalmente, cuando entró en la tierra de Canaán, había vivido lo que se iba a instaurar, era algo llamado teocracia. O sea, la forma de gobierno era: Dios es el rey, Dios es el gobernante. Por eso ellos no tenían reyes como las otras naciones, sino que ellos solían gobernarse a través de jueces que Dios iba levantando, y no habían dinastías, no había transmisión por cuestión de herencia a quién iba a gobernar. Así que era Dios el rey. Pero un día, el último juez de Israel fue Samuel. Había hecho una gran reforma religiosa y resulta que ya el pueblo de Dios ya no quería la teocracia. Ya no quería ser gobernado directamente por Dios. Entonces van donde Samuel, que ya estaba anciano, y le dicen: mira, Samuel, todo eso está en 1 Samuel 8, pueden buscarlo en casa. Y mira, Samuel, la verdad es de que nosotros ya no queremos estar así. Ya no nos gusta este tipo de gobierno. Ya no nos gusta esta forma. Nosotros queremos ser como las otras naciones. Nosotros entonces queremos que en vez de que venga otro juez después de ti, nosotros queremos que nos ponga un rey. Queremos un rey porque queremos ser igual a las otras naciones. Y Dios sabía muy bien lo que estaban diciendo. Vamos ahora sí a 1 de Juan capítulo 8. Porque cuando Samuel
va donde Dios. Por favor, el verso 7. Perdón, primero de Samuel. Perdón, nos quedamos en primero de Samuel, capítulo 8 y verso 7. Y miremos lo que dice Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo? Nosotros queremos una monarquía humana. Nosotros ya no queremos teocracia. Nuestra forma de gobierno tiene que ser una monarquía. Y entonces Dios les dice a Samuel: bueno, me están desechando para que yo reine. Van a tener entonces un rey como el de las otras naciones. Y Dios le empieza a decir, pero adviérteles. Mira, pueden leerlo todo. Este rey que ustedes quieren tener va a tomar de sus hijos para la guerra. Va a quitarle una parte de todo lo que produzcan. Va a tomar a sus mujeres para que le sirvan a él. Entonces Dios le dice: esto va a venir con todo ese rey. Y finalmente Samuel llega donde el pueblo y les dicen: miren, Dios ha dicho de que si ustedes quieren un rey como las otras naciones, los reyes de las otras naciones hacen esto, esto y esto. Van a tomar a sus hijos, van a tomar a sus hijas como mujeres para que les sirvan. Y entonces va a tomar una parte de lo que ustedes produzcan. Y miren lo que hace el pueblo. Por favor, ahora el verso 19 y el verso 20. Primero de Samuel 8, 19 y 20. A pesar de que se le advierte cómo son los reyes de las otras naciones y cómo iba a ser ese rey que estaban pidiendo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y el verso 20: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará, no Dios, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, no Dios. Queremos que el que nos gobierne sea un rey como el de todas las naciones. Queremos que sea un rey el que salga delante de nosotros en la guerra. Así que lo que ellos estaban viviendo era precisamente lo que habían pedido. ¿Cómo quería ser el pueblo de Dios? Ya no quería ser un pueblo peculiar, ya no quería ser un pueblo gobernado por Dios, quería ser como las otras naciones. Y saben, eso es lo que se les vino. El pueblo empezó a tener prácticas como las otras naciones porque no quería que Dios gobernara sobre ellos. Tristemente, hoy el pueblo de Dios hace lo mismo. Hoy el pueblo de Dios quiere ser como los de afuera, quiere ser como las otras naciones. Las profesas hijas de Dios se visten como las otras naciones. Los profesos hijos de Dios se visten, hablan, actúan como los de otras naciones. Y entonces, como el mundo donde no es Dios el que gobierna, como en el mundo la fornicación, el adulterio están de moda, la promiscuidad sexual está de moda, no hay ningún problema con todo eso. Entonces el pueblo de Dios, el que se dice pueblo de Dios, que quiere ser como todas las otras naciones, quiere practicar lo mismo y decir: no hay ningún problema, no hay ningún pecado en todo esto. Y efectivamente el segundo rey de Israel fue David. Y David tuvo un proceso bien interesante. Cuando él llega a ser rey, por favor vamos al segundo libro de Samuel, ahora es rey David. Dicho sea de paso, ya David tenía en esta ocasión varias mujeres. Y miran cómo era el reinado de David según segundo de Samuel capítulo 8 y el verso 15. Segundo de Samuel 8:15 nos dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y David hace algo muy interesante. David trata de regresar, y por eso lleva, y va a ser tema para otro momento, trata de llevar el arca a Jerusalén y todo, porque él está queriendo regresar a la teocracia que habían rechazado. Pero pasó algo. El famoso pecado de David. Y es imposible hablar de David sin hablar de su pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Dijeron hace un momento. Adulterio, dicen. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a ver si el pecado de David
si el meollo de la historia de ese pecado era el adulterio. Por favor, vamos al segundo libro de Samuel, siempre en el capítulo 11. Y en esta historia hay varios personajes. Ustedes conocen la historia. Tenemos por un lado a David, tenemos a una mujer llamada Betsabé, tenemos a un hombre llamado Urías, tenemos a un profeta llamado Natán. ¿Están de acuerdo que estos son los 4 personajes de la historia? Muy bien. Entonces, al verso 1 del capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Muy bien. Empezamos con el primer personaje. El primer personaje es David. ¿Quién era David? El rey. ¿En qué época estábamos? La época en que los reyes salen a la guerra. ¿Y dónde se quedó el rey? ¿Dónde debería haber estado David? En la guerra. ¿Quién debería haber estado dirigiendo la guerra? David. Pero él le dice a Joab: mira, Joab, esto ya está pan comido. Había tenido tantas victorias. En serio, lean el espíritu de profecía y van a ver cómo narra de lo que sucedió. Hemos tenido tantas victorias que una más ya no importa. Pueden hacerlo ustedes. No tengo yo por qué estar ahí. Yo ya soy próspero, ya estoy cómodo, ya he demostrado lo bueno que soy. Y el orgullo había hecho nido ya en David. Y David viene y dice: bueno, vamos a ganar la guerra fácil. No tengo por qué estar ahí. Yo además soy el rey. No tengo por qué exponerme, no tengo por qué estar al frente, así que me voy a quedar aquí cómodo, tranquilo, disfrutando de todo lo que ya logré. Así que el orgullo, la autosuficiencia empezó a hacer nido en David y empezó a dar sus frutos. David no estaba donde debía estar. David no ocupó el lugar que le correspondía. David no cumplió con las obligaciones que tenía. Y se quedó. Y entonces veamos lo que sucedió. Mientras David estaba haraganeando, en el verso 2 va a salir el segundo personaje de esta historia. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David en la tarde? Durmiendo, muy tranquilo, mientras el pueblo estaba en guerra, mientras los soldados estaban en guerra. David se da el gusto de levantarse en la tarde de su lecho porque estaba durmiendo y empezó a pasearse sobre el terrado de la casa real. Mira, cuando Dios te da una responsabilidad, no es para que tú te des la gran vida de rey, entre comillas, e irónicamente en el caso de David, mientras otros están haciendo. Se estaba paseando y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y entonces entra el segundo escenario. ¿Qué hace David? Se levanta tarde y, como bien ha dicho la pluma inspirada, la mente ociosa es taller de Satanás, es taller del diablo. Y él empieza a pasearse por el terrado, empieza a ver y de repente y mira ya que se está bañando una mujer que era muy hermosa. Pregunto, ¿qué debía haber hecho David? ¿Seguir viendo? Se debería haberse ido, ¿verdad? Pero David y se queda, ¿verdad? Y ahí de repente los David modernos están con la tablet, están con el celular, pasando, holgazaneando, en vez de estar predicando, en vez de estar instruyendo. Si de repente pasa ahí algo que no deben ver, una mujer muy hermosa que ahora están acostumbradas a estar bailando en las redes sociales y hacer tanto de eso, y en vez de pasar eso, en vez de darle que no me gusta, en vez de quitarlo, se quedan viendo. Y entonces David se quedó viendo y no se queda con eso. Verso 3. Vamos a ver quién era esta mujer. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría Eteo.
Y aparece ahora el tercer personaje, pero ya nos dicen un poco mejor quién era esta mujer. Su nombre era Betsabé, pero David había quedado tan embelesado que no se quedó con solo ver una vez. ¿Sabía David a qué hora se bañaba Betsabé? ¿Dónde creen que estaba David todos los días a esa hora? Sí. La pornografía estaba hundiendo a David por estar ocioso, por no estar donde debería estar, luchando las batallas que debería estar luchando. Y entonces sí, a David, para los que creen que la pornografía no hunde, la pornografía está hundiendo a David y manda a preguntar por ella y le dicen, se llama Betsabé. Y saben que hay algo muy interesante. Generalmente la Biblia no nos habla mucho acerca del origen de las mujeres, ¿verdad? La genealogía femenina en la Biblia generalmente no es mencionada, pero nos dice algo muy interesante, y es que nos dice quién era el padre de Betsabé y nos dice luego quién era el esposo. Vamos a entender un poco mejor quién era Betsabé y vamos a entenderlo sabiendo quién era el padre. Les cuento que David tenía un grupo militar de élite. Se les conocía este grupo militar como los valientes de David. ¿Saben? Estos mataron gigantes, mataban leones, defendían un campo ellos solos contra un montón de filisteos. Era un grupo élite increíble, los valientes de David. Habían hecho grandes cosas por David, habían hecho grandes cosas por el pueblo de Dios militarmente hablando. Y vamos a ver quién era este Eliam. Por favor, vamos al segundo libro de Samuel. Ya vamos a regresar al capítulo 11. Vamos al capítulo 23 y vamos a leer quién era este Eliam, verso 34. ¿Y por qué esto significaba tanto? Está dando en el capítulo 23, se da la lista de ese grupo élite de David, ese grupo militar élite, y nos dice Elifelet, hijo de Ahasbai, era uno de ellos, hijo de Maaca, y luego aparece alguien, el padre de Betsabé era Eliam, hijo de Ahitofel. Por eso es de que allá se nos dice quién era el padre de Betsabé. Dios quiere que entendamos qué tan grave era todo esto. Nos dice primero de que el padre de Betsabé se llamaba Eliam. Era uno del grupo élite de David, de los valientes de David. Y el abuelo de ella era nada más y nada menos que Ahitofel. ¿Saben quién era Ahitofel? Cuando se revela Absalón, el principal consejero de Absalón era Ahitofel. Y el texto bíblico nos dice, cuando se habla de la rebelión de Absalón, que en ese tiempo la palabra de Ahitofel se tomaba como palabra de Dios. Era el mejor consejero de David, estratégicamente. Y en gran medida la rebelión en su inicio de Absalón tuvo éxito porque tenía a Ahitofel de su lado. Al punto que cuando Absalón decidió no hacerle caso a Ahitofel, Absalón perdió. Así de importante era Ahitofel. Pues Betsabé era la nieta del principal consejero del reino. Era la nieta del hombre más inteligente, del estratega más importante políticamente que tenía David. Ahora entienden por qué Ahitofel, que había sido tan cercano a David, después se suma a la rebelión. David había deshonrado su casa, a su familia, haciendo lo que hizo con Betsabé. A veces creemos que nuestras acciones no tienen consecuencias, que solo tienen una consecuencia aquí, pero cercana, pero a veces herimos con nuestras acciones tan profundamente a otros que los arrojamos a perdición. Ahitofel, cuando se dio cuenta de que Absalón no estaba siguiendo ya su consejo, seguro de la derrota, fue y se ahorcó. Y todo inició porque David no estaba donde debía estar, porque David se dedicó a holgazanear, porque David se puso y se quedó viendo mujeres desnudas. Y el pecado es una espiral descendente. Si tú te quedas con el pecado que estás cometiendo ahorita y crees que es lo más bajo que va a caer, estás engañado. El pecado te va a llevar en una espiral descendente hasta hundirte en lo más hondo, y junto con eso está arrastrando a otros, está afectando a otros. David no respetó que uno de sus valientes era el padre de
de Betsabé, de esta mujer que le gustó, que su principal consejero era el abuelo. Y nos dijo el texto que era esposa de Urías, elitita o el eteo. ¿Saben quién era Urías elitita? Siempre en 2 de Samuel capítulo 23, ahora el verso 39. Terminando la lista de los valientes de David, Urías eteo, 37 por todos. De ese grupo élite de solamente 37 hombres, el padre de Betsabé era uno y el esposo de Betsabé era otro. Eran hombres que habían hecho grandes cosas por David, que le eran leales a David, y a David no le importó. Cuando David decidió que sus deseos estaban por sobre la dignidad de los demás, cuando David decidió que su deseo estaba aún por encima de lo que Dios había dicho, no le importó nada, no le importó nadie, no le importó a quienes estaba afectando. Y sin darse cuenta, toda la rebelión de Absalón tiene su semilla en este pasaje. Porque ya sus valientes ya no iban a confiar igual en él. Regresemos entonces, aparece, ya tenemos a 3 de los personajes. David, el rey que se queda holgazaneando, que se queda durmiendo, que no está donde debe de estar, que se pone a ver mujeres que no debe estar viendo. Betsabé, una mujer muy hermosa, hija de un hombre muy importante y un soldado muy importante, esposa de otro soldado muy importante, nieta del principal consejero del reino. Urías, uno de los valientes de David, de los que habían hecho grandes cosas en batalla por el pueblo de Dios. De hecho, tanto Elián como Urías se encontraban en el frente de batalla, donde debería haber estado David. ¿Qué sucedió entonces? Muy bien, regresemos al verso 4 del capítulo 11 de 2 de Samuel. 2 de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué hizo David? Viene David, la manda a traer, la toma, y saben, en hebreo no da la idea de que ella quería. En hebreo, cuando ustedes leen este pasaje en hebreo, la idea que está presentando es que él la tomó por la fuerza, porque él era el rey y punto. ¿Saben lo que estaba haciendo David? David creyó que lo que podía censurar en otros, como él era rey, no podía ser censurado en él mismo. Que la justicia que se aplicaba a otros no tenía por qué ser aplicada a sí mismo. Así que viene ella, pasa el tiempo, conocen la historia, tenemos que avanzar. Y ella viene y le manda a decir a David: David, rey, estoy embarazada. David sabía perfectamente que no podía ser de Urías, porque Urías, soldado fiel, uno de los 37 valientes, estaba en el frente de batalla, allá contra los amonitas, donde David debía haber estado. Y David empieza a tramar un plan perverso, porque David viene y le dice manda un mensaje y le dice a Joab, mándame informes de la guerra y hazlo a través de Urías. Y entonces envían a Urías, es enviado por orden del rey. Y David hace algo interesante. Vamos a leer un poco más. Joab lo envía y vamos a leer el verso 7 y 8. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El verso 8. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Viene David, todavía le manda comida real. Verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías, en vez de ir, David creía que todos compartían su lujuria. Y David debe haber dicho: bueno, este hombre viene de pase,
Le estoy dando permiso de que vaya a su casa, que esté con su esposa. A eso se refería con lavar los pies. Acuéstate tranquilo, disfrútate en deleite. Y creía que aquel tenía la misma lujuria de él. Pero Urías, hombre fiel, decide no ir. ¿Y qué sucedió? Le dicen a David, y veamos lo que sucede. Versos del 10 en adelante. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no aprovechaste? Hubiera ido, no había ningún problema. Y Urías respondió a David, solamente para que tengan una idea del tipo, de la calidad de hombre que era Urías: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. ¿Saben? Cada vez que Israel iba a batalla, ustedes saben lo que llevaban, ¿verdad? Llevaban el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. Y dice Urías, estando el arca allá, estando Joab allá, estando todos los otros del ejército allá. Y ese era un interesante reproche a David. ¿Dónde debía haber? Todos estaban allá menos ¿quién? Menos David. Hasta Dios, el arca, el símbolo de la presencia de Dios estaba allá, menos David. Y le dice, y mientras todos están en eso, en batalla, yo iba a tener deleite con mi esposa, iba a comer y a beber. Y le jura, haciendo un juramento por lo que él consideraba más sagrado. Y esto nos dice, ese juramento no es jurar en vano, sino la alta estima que Urías tenía de David. No, por tu vida que no voy. Por lo más sagrado que para mí, que es tu vida, yo no voy. Y David hace algo peor, hace algo terrible. Dice... vamos a seguir leyendo lo que hace David. Lo emborrachó David. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué es lo que quería David? Ya para los que defienden el tomar alcohol. ¿Por qué David lo emborrachó? Porque el licor afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. El licor afecta nuestra fuerza de voluntad. Y él dijo, ya borracho, ahí sí va a querer ir. No anden tomando licor. De eso se toma ocasión el diablo. Entonces, él dice, lo emborracho, ahí va. ¿Y qué es lo que pretendía David? Insistiéndole a Urías, emborrachándolo cada día para que fuera a su casa y durmiera con ella. Que cuando el hijo naciera, era de Urías. Urías vino de camino, yo le di permiso. Y que, bueno, era de Urías. Y la ignominia iba a quedar en Urías. Uy, se fue a tener deleite con su esposa mientras todos estábamos en batalla. Y el rey hubiera quedado como el bueno y Urías con el malo. Finalmente Urías no lo hace y David hace algo terrible. Escribe un mensaje para Joab. Y en ese mensaje le dice, verso 15 por favor. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Y saben quién llevó el mensaje? Urías, tan fiel que nunca rompió el sello y no pudo ver que el hombre al que él tenía en alta estima como lo más grande, como el hombre más increíble que había, estaba dando la orden de matarlo. ¿Y a quién le da la orden David? A Joab. Sabía que era la persona perfecta para darle esa orden. ¿Saben que Joab ya había asesinado a alguien? Había asesinado a sangre fría, a traición, a Abner, otro de los generales de Israel. Lo había asesinado. Así que David sabía que había alguien a quien perfectamente le iba a decir y que no lo iba a cuestionar. ¿Era correcto lo que hizo Joab? ¿Era David el rey? ¿Debía obedecer Joab la orden del rey? ¿Era correcto lo que Joab había hecho? No era correcto. Porque cuando las leyes, cuando lo que alguien nos ordena y estamos bajo esa línea de autoridad contradice lo que Dios ha dicho, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aún ese hombre fuera el rey David. Pero Joab ya tenía esa inclinación, ya había matado y efectivamente deja a Urías en lo peor de la batalla, matan a Urías y manda el mensaje. Pasa el tiempo del luto de Betsabé. Y el bueno de David toma a Betsabé como esposa. Pasaron los 30 días de luto. Y entonces, ¿saben qué dijo el pueblo?
qué bueno es el rey. Cómo quería a su siervo, a Urías, que murió en batalla, y para que la viuda no quedara desamparada, él la tomó por esposa para ampararla. Qué lindo es David, qué bueno es el varón conforme al corazón de Dios. Qué hombre más bueno, qué hombre más lindo, como quisiéramos ser como David. Pero mientras David estaba en esto, el verso 27 nos dice que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Pero ¿saben qué pasó? De repente ella dio a luz, recuerden que estaba embarazada, y la gente empieza a hacer sus cuentas. Y había habido un mes de luto, y había pasado un interín en todo eso, y resulta que el niño parece que no nació en el tiempo en que debía nacer. Y la gente empezó a murmurar: David lo que hizo. La gente hizo sus cuentas, y si David lo hizo, que es el rey, pues yo lo voy a hacer también. Lo que siguen diciendo hoy, lean en el espíritu de profecía, lo que siguen diciendo: si Dios perdonó a David, me tiene que perdonar a mí. Entonces yo también voy a venir y hacer ese tipo de cosas terribles, de acostarme con otras mujeres, porque Dios me va a perdonar, porque también perdonó a David. Y el nombre de Dios y las normas de Dios empezaron a ser rebajadas. Y como dice el texto, esto no agradó a Dios, fue desagradable a los ojos de Dios. Y entonces Dios hace algo y le dice a Natán, profeta: Natán, hay trabajo. Y no te imaginas, Natán no sabía. Tienes que ir a reprender a David, porque David hizo esto, esto y esto. Y Natán, con mucho cuidado, porque el hombre anda peor que nunca. ¿Saben? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar quién fue peor, quién hizo cosas peores? ¿Si Saúl o David? ¿Alguna vez bien en la historia de Saúl que él haya mandado a matar a alguien porque se había metido con su esposa, le había querido meter el hijo al otro, lo mandó a matar a través? Por lo menos Saúl, cuando quería matar a David, lo decía claramente: te quiero matar, y lo perseguía. Pero solapado, y para que después dijeran que era bueno, Saúl nunca hizo eso. Y entonces Dios le dice a Natán: Natán, con cuidado, con mucha cautela, porque el hombre se ha entregado al dominio del diablo. Ahorita está que solamente quiere que lo alaben, que le digan que es bueno y que nadie le diga nada. Así que Natán nos cuenta, ahora entra el cuarto personaje de la historia, Natán. Conocen la historia, no la vamos a leer toda, ¿verdad? En el capítulo 12 la pueden leer en casa. Y Natán va donde el rey, y al ser el profeta, claro, hay audiencia, y seguramente Natán viene a pedirle algo al bueno del rey. Y Natán efectivamente: mira, rey, tengo un caso, y el caso es feo. Y le cuenta una historia interesante. Le dice: había un hombre pobre de una sola corderita, y tenía como vecino un hombre que tenía muchas corderas. Pues resulta que aquel recibió unas visitas y no quiso tomar de las suyas, tomó la del pobre y la cocinó y se las dio a otro. Y miren cómo reacciona David. Por favor, ahora sí, segundo de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el verso 5. Y miren cómo reacciona David, el justo David, el bueno de David. ¿Cómo es posible? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, ay Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Saben? La palabra hebrea que se usa cuando dice que se encendió el furor de David es muy interesante, porque cada vez que aparece en la Biblia esta palabra se asocia a deseo de muerte. Por ejemplo, cuando Saúl iba entrando y dice: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000, dice que se enojó Saúl por esto. Es la misma palabra, y a partir de ahí trató de matar a David. Incluso cuando se utiliza para Dios es porque Dios va a aplicar un castigo de muerte. O sea, ese era el tipo de ira. Si David hubiera tenido a ese hombre enfrente, a ese hombre que ficticio de la historia enfrente, David lo hubiera matado con sus propias manos. Da la idea de que está resoplando de ira, está rojo de ira, está furioso. ¿Cómo es posible que se cometa semejante injusticia? Que ese hombre le quite al que no tiene. Para él, solamente porque podía. Que muera ese hombre. Vive Jehová. Y menciona el nombre de Dios en todo esto. Qué justo era David.
Qué bueno era David. Qué lindo era David. Qué protegido podía sentirse uno con un rey como David. Y entonces todos conocemos las palabras de él, y agrega que hay que pagar 4 veces. Y conocemos las palabras de Natán en el verso 7, que le dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres. Acabas de pronunciarte la sentencia. Y le dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Este era el que decía: no toquen al ungido, pero al otro lo mandó a matar. Y sigue diciendo: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, tú eras un mimado. Había sido un pobre pastor en las praderas de Belén. Yo te saqué de ahí. Te di todo lo que tienes. ¿Y sabes qué, David? No sabes lo que has perdido, porque yo en mis planes estaba a darte mucho más que esto. Te habría dado mucho más. No sabes lo que arruinaste, David. Y es que nosotros no tenemos idea de lo que arruinamos con nuestros pecados. No tenemos idea de las bendiciones que apartamos de Dios con nuestros pecados. Yo te iba a dar más, David, no entiendes. Te hubiera añadido mucho más. Ya te he bendecido tanto, pero te iba a dar más y no te importó. Sigue diciendo el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué pasó con David? Tuvo en poco la palabra de Dios. Así pasa con muchos hoy. Dios dice claramente: no cometerás adulterio, pero ellos dicen: no, sí puedo, no es pecado. Dios dice claramente: no fornicarás, dicen: sí, sí puedo. No robarás, sí, sí puedo. ¿Por qué tiene en poco la palabra de Dios? Y saben, es interesante que la gente cree que este texto habla de adulterio. Y la gente, cuando piensa en este pasaje, piensa en el adulterio como que si ese fuera el meollo del asunto. Y hoy los pecados de índole sexual están destruyendo al pueblo de Dios. Son un terrible cáncer. Y aparecen pseudopredicadores, pseudoteólogos que dicen: Dios te va a perdonar porque perdonó a David. Hazlo, no importa. Aparecen pseudopredicadores, pseudopastores, pseudoteólogos que dicen: Dios lo que tiene problema es que agarre a la que es ajena. Agarras a todas las que quieras. No tengas en poco la palabra de Dios. Y miren, ¿qué es lo primero que Dios le menciona? El adulterio. A Urías Eteo heriste a espada. ¿Saben? Nosotros, cuando hablamos del pecado de David, como ustedes decían, adulterio. Aquí hubo un asesinato con todo el dolo del mundo, con toda la mala intención, premeditación, alevosía, ventaja. David planificó pecados horribles. Planificó tomar a esta mujer que no era su esposa, después de estarla viendo. Planificó venir y hacer de que el hijo de él pasara como hijo de otro hombre. Y luego, como no le resultó, planificó la muerte de ese hombre sin que él pareciera culpable. Había maldad, perversidad, vileza. No es simplemente un adulterio que ya es grave. Aquí había asesinato. Aquí había maldad anidada en el corazón de David. Y David no sentía ni el más mínimo remordimiento por todo lo que hizo. Estaba viviendo feliz. Porque tristemente el pecado te engaña. Y el pecado te hace creer que puedes pecar y no va a haber ninguna consecuencia. El pecado te hace creer: te saliste con la tuya. Qué inteligente eres, David. Eres un genio para hacer estas cosas. Sigue así. Tu pecado te alcanzará, dice la Escritura. Cuando hablamos de la historia de David, Betsabé, Urías, Natán, no estamos hablando simplemente de un adulterio. Aquí estamos hablando de un hombre de Dios que se descuidó espiritualmente y permitió que el pecado hiciera nido en él. Y Saúl jamás llegó a hacer algo tan bajo. Saben, solo hay 2 tipos de personas en el mundo:
Si ustedes quieren dividir a las personas en dos grupos, les voy a decir claro, solo hay dos tipos de personas. Están los malos y los peores. Si creen que hay alguno bueno, lean la Biblia. Ninguno hay bueno, dijo Jesús. Están los malos y los peores. Y ustedes dirán, pero ¿y las cosas que hacen los buenos? ¿Las cosas buenas que se hacen? La Biblia dice no hay ninguno bueno. Todo acto de bondad que alguien haga es la gracia de Dios manifestándose a través de él. El único bueno es Dios. El día que te creas bueno, el día que creas que hiciste algo bueno por ti mismo, te estás engañando. Solo hay malos y peores. Y entonces cuando digo esto, alguien me pregunta una vez, pastor, ¿y quiénes son los peores? Y saben, la gente cree que los peores son los que nunca han conocido a Dios. ¿Saben quiénes son los peores según Jesús? Dice Jesús, y aquel hombre del cual se sacó el demonio, dice, va y busca otros 7 peores que él y dice, bueno, este está vacío, vamos ahí. ¿Saben quiénes son los peores? Los que alguna vez conocieron la gracia de Cristo, la palabra de Dios, la vivieron y luego se apartaron de Dios. Esos son los peores. Todo aquel que alguna vez se entregó a Cristo, anduvo con Cristo, amó a Cristo, pretendió seguir a Cristo, pero luego se apartó de Él. Esos siempre serán los peores. Míralo en la Biblia. Cada vez que alguien cae, hace las cosas más aborrecibles que te puedas imaginar. Y el caso de David es un caso así. Se volvió de las peores personas. No le importaba a nadie. No le importaba el dolor que causaba. Solo quería la satisfacción de sus deseos, de sus pasiones. El dolor que causaba no le importaba. Ofender a Dios no le importaba. Y estaba tan adormecido espiritualmente que estaba dispuesto a condenar a otros después de haber hecho a él algo mucho peor. Y le dice, tú mataste a Urías, tomaste a su mujer, porque tuviste en poco la palabra de Dios, tuviste en poco todas las bendiciones que Dios te dio. Empezaste a creer que ya no era Dios el que te las daba, sino que eran tuyas por derecho, que eras tú el que las conseguías. ¿Por qué hiciste eso? Y sabes, cuando Dios te confronta así, tienes dos opciones. Y esta fue la diferencia entre David y Saúl, a pesar de que David hizo peores cosas. Cuando Dios confrontó mediante su profeta Saúl y le dice, ¿por qué desobedeciste la palabra de Dios? ¿Saben qué hizo Saúl? Yo no desobedecí, yo hice lo que Dios dijo. Cuando a David se lo confrontó y le dice, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de David? Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué haces cuando se te exhorta con la palabra de Dios? Eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué haces cuando Dios envía la palabra de Dios a ti para decirte, pecaste? No, si todos son pecadores, todos hacen cosas peores, así que ¿cómo me van a decir nada a mí? No hagas eso. ¿Por qué David fue perdonado? Porque entonces Dios, si perdonó a David, me tiene que perdonar a mí. No, porque David dijo pequé. Y a ti, ¿por qué no vas a ser perdonado? Porque cuando la palabra de Dios te dice, estás actuando mal, tú dices, pero Dios me tiene que perdonar. No funciona así. Ahora, ¿saben que en toda esta historia no solamente habían 4 personajes? Habían más. Y siempre en todas las historias de nuestra lucha espiritual habrán más personajes. Vamos por favor al verso siguiente, verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Saben? ¿Dios nos libra de las consecuencias del pecado o no? ¿Dios nos perdona y nos libra de las consecuencias del pecado? ¿No? ¿Ustedes no han leído la Biblia? ¿Quieren ver que sí? Vamos a Génesis, capítulo 35. Voy a ponerle un ejemplo nada más.
¿No han leído? Dios me libre, que Dios nos perdone y no nos libre de las consecuencias de nuestros pecados. Eso quiere decir, te perdono, pero te vas a morir. Te perdono, pero vas a vivir en lo peor todo el tiempo. Vamos, ¿saben qué había pasado? Por favor, Génesis 35, ya les doy el versículo porque quiero darles un poco de contexto. Había pasado algo interesante. En el capítulo 34, dos de los hijos de Jacob habían matado a todo un pueblo, a Siquén. ¿Por qué? Porque el hijo del príncipe de esa ciudad había violado a su hermana. Y entonces, ¿saben qué iba a pasar? Y Jacob se los dice, así termina el capítulo 34. Si yo soy poco, si todos ellos se juntan contra mí, me van a destruir, nos van a matar. Y saben que efectivamente los pueblos de la región de alrededor de Siquén se estaban juntando para acabar con la vida de Jacob y de todos sus hijos. Pero mira lo que pasa en el capítulo 35, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 5. Dice el texto: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Había un momento de angustia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Para los que no crean, los zarcillos también son dioses ajenos, los aretes, pendientes. Otro tema. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron ya a los hijos de Jacob. ¿Los iban a perseguir? Sí. ¿Los iban a exterminar? Sí. ¿Y quién se encargó de que no lo hicieran? ¿Merecían que le hicieran eso después de lo que habían hecho? Sí. ¿Pero quién se encargó? Sí. Hermanos queridos, Dios puede, y la gran mayoría de las veces nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. Examina tu vida. ¿Cuántas consecuencias de los pecados que has cometido deberían haberte caído y no te cayeron? Tal vez algunos de aquí deberíamos estar presos y no pasamos un día en la cárcel. Tal vez muchos de nosotros deberíamos estar embargados y estamos aquí. Tal vez muchos de nosotros deberíamos estar por nuestros pecados muertos y estamos aquí. Claro que sí. Y la prueba de ello es que no somos consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nosotros deberíamos ser consumidos ya. Así que Dios nos libera. ¿Por qué Dios entonces esta vez no iba a librar a David de las consecuencias del pecado? Regresemos al pasaje, 2 Samuel 12:14. Por cuanto con esto hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran de él, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. De hecho, ustedes saben de que David pagó con las 4 muertes. Ese hijo, Amnón, que fue asesinado por Absalón, que fue muerto por Joab en batalla, y Adonías, que quiso usurpar el reino. Y entonces hay otros personajes que nosotros no vemos en la historia. Uno de ellos es Dios, otro de ellos es Satanás. Están las huestes angélicas de Dios y las huestes demoníacas de Satanás. El espíritu de profecía dice que si se levantara de nosotros el velo que hay ante nuestros ojos, veríamos a estas huestes luchando constantemente unas con otras. ¿Y sabes qué pasó? El varón conforme al corazón de Dios hizo uno de los pecados más terribles. Se entregó por completo al dominio del diablo. ¿Y saben qué hizo el diablo? Ese es el varón conforme a tu corazón. Ese es el gran David. Estos son tus seguidores y estos son los que guardan tu ley. Nada de ley. Y el diablo se empezó a burlar de Dios. Y los que se dieron cuenta empezaron a decir: pequemos entonces, porque de todos modos, si David puede vivir como rey a pesar de lo que hizo, siendo el varón conforme al corazón de Dios, ¿por qué yo no? Dios tiene que ser justo. Y empieza el diablo
Y empiezan las personas a burlarse de Dios y a burlarse de su ley. Hermanos queridos, no juegues con Dios. Si hay algo de lo cual Dios no te va a librar de las consecuencias, es cuando permites que los enemigos de Él se burlen de Él, blasfemen de su nombre, blasfemen de su carácter, blasfemen de su justicia. Jamás va a dejar eso impune Dios. Muchas veces creemos Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Ya lo dijo en Génesis capítulo 18 Abraham en el verso 25. Le dice Abraham a Dios: ¿acaso el juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo? Tú eres el juez de toda la tierra. Dios no solamente es tu Salvador, Dios es el Rey, y como Rey tiene que hacer que su justicia se cumpla. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y cuando ese trono, cuando esa justicia nosotros permitimos que sea señalada, Dios te ama, pero te va a perdonar como perdonó a David, pero las consecuencias vendrán. Y saben, a veces creemos que Dios nos va a juzgar de forma igual a todos. ¿Has recibido las bendiciones de Dios? ¿Conoces más de la palabra de Dios? ¿Tienes más recursos económicos porque Dios te los ha dado? ¿Tienes otras bendiciones que Dios te ha dado? No creas que vas a ser juzgado como el resto. ¿Eres un mimado de Dios? ¿Quieren ver que esto no es así? Vamos, por favor, mira lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer a partir del verso 21 al 24. Aquí está hablando Jesús y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Verso 24. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Le dice: mira, yo te he bendecido mucho, Capernaum. Has visto tantos milagros. Fue llamada la ciudad de Jesús, a pesar de que no había nacido así, ahí. Pero nada de esto te ha servido. Has desechado esto. Va a ser más tolerable el castigo para aquel, porque él no tuvo los mismos privilegios que tuviste tú. David tuvo muchos más privilegios. Y Dios se los dice: yo te puse de príncipe, te di tantas cosas, y aún así hiciste que mis enemigos blasfemaran de mí. No permitas nunca que los enemigos de Dios se rían de él. No te sume a la burla. Aprende a respetar y a hacer respetar a Dios. No menosprecies su palabra. No permitas que el diablo pueda enrostrarle algo a Dios en cuanto a su justicia, porque Dios es el juez. Y hay algo muy importante. Es algo que llamamos en teología teodicea, que quiere decir la justicia de Dios. Y nuestra salvación depende de la justicia de Dios. Si Dios no actúa de forma justa, nuestra salvación se va a ver en entredicho. David, al poner en entredicho la justicia de Dios, al hacer que se blasfemara su nombre, estaba poniendo en entredicho la salvación, el medio de salvación, que es la justicia de Dios. Así que Dios no podía dejar eso así. Dios tenía y tuvo que actuar. ¿Y saben qué hace David? Ustedes pueden leerlo. Él se arrodilla, ayuna, ora, se quita sus ropas reales, y por más que oró y por más que ayunó, Dios permitió que el castigo llegara, y Dios mismo se encargó de que el castigo llegara.
Cuando haces blasfemar el nombre de Dios, si te arrepientes como lo hizo David, Dios te va a perdonar, pero el castigo te va a venir. No juegues con Dios. No digas yo soy un cristiano que fiel, sincero y anda haciendo cosas que ofenden a Dios. Y te presentas como pulcro, como puro, como santo. Y Dios siendo burlado mientras tú te presentas como el gran cristiano, como el gran adventista, que Reforma Pro Salud. Que Dios siempre lo digo, Reforma Pro Salud no es solo ser vegetariano. Comienza con comunión con Cristo. Y puedes venir y ser todo lo vegetariano que seas. Gloria a Dios por eso, es importante. Pero si no tienes comunión con Dios, y si no practicas todo lo otro que tiene que ver con la Reforma Pro Salud, eso no es Reforma Pro Salud. Y la degradas. Entonces puedes venir y hacer todo eso. Pero si haces que Satanás se burle, mira, este es el que enseña tantas profecías. Y mira con qué mujeres anda. Mira, y ese es el que habla de la ley de Dios. Y ese es el que se dice. Pues prepárate. Porque justicia y juicio es el cimiento del trono de Dios. ¿Y sabes qué es importante? Que algo va a pasar. Todo el mundo, el universo entero va a declarar que Dios es justo. Vamos por favor a Filipenses. Vamos por favor a la carta a los Filipenses, al capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Mira lo que va a suceder. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sabes qué va a pasar al final del tiempo? Hasta Satanás se va a arrodillar y va a reconocer que Dios es justo. ¿Tú sabes qué hubiera pasado si Dios no hace nada con respecto a David? Satanás, en esa historia, en ese momento que nos narra Filipenses que va a suceder en el futuro, podría haberse quedado de pie y hubiera dicho, no, acordate de David, acordate de lo que él hizo y que no se implementó justicia. Dios, para que nosotros podamos ser salvos desde un punto de vista legal en el cielo, es necesario que su justicia no quede en entredicho en ningún momento. Hablando sobre esto, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 40 podemos leer: toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o contaminación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios del pecado. No había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Todos van a declarar que Dios es justo. Si Dios hubiese permitido que el pecado de David siguiese sin consecuencias, Satanás le hubiera dicho: eres injusto. Hermanos, meterse con la justicia de Dios es meterse con su gobierno. Dios no va a permitir que eso pase. Es meterse con el plan, con la legalidad para salvarnos, y Dios no va a permitir que eso pase. Ahora, ¿saben qué? Aunque David nunca más volvió a ser feliz, ¿saben eso? David nunca más volvió a ser feliz. Pérdida de hijos, violaciones, perdió la autoridad que tenía para poder amonestar a alguien. ¿Saben por qué cuando Amnón violó a Tamar, David no dijo nada? Ya no tenía más autoridad. ¿Por qué cuando Ahitofel se unió a la rebelión de Absalón no pudo hacer nada? Ya no tenía autoridad. ¿Por qué cuando Absalón se rebeló todo el pueblo quiso irse con Absalón? Y recuerdan que leímos que el gobierno, el reinado de David comenzó porque él le hacía justicia a todos. ¿Qué era lo que les decía Absalón después? Ay, si yo fuera rey yo te haría justicia. Ya David no tenía la fuerza moral para reprender a nadie. Y vivió con eso por todos los días de su vida que restaron. Muerte de sus hijos, violaciones entre sus hijos, un fiel consejero que se va, pierde la lealtad de los generales, porque otro general de él, Amasa, se rebela después y ya nadie lo seguía.
porque perdió toda la autoridad. Nunca más David volvió a ser feliz. Fue perdonado, sí, porque se arrepintió, porque admitió su pecado, pero las consecuencias las vivió todos los días de su vida por permitir que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Ahora, para aquellos que dicen de que, oh sí, pero el problema, ¿saben que David entendió que debía hacer una entrega completa a Dios y dejar todas las otras costumbres del resto? Antes de esta historia, ustedes leen algo interesante de David. David no podía ver una escoba con faldas porque ya buscaba cómo casarse con ella. David ustedes lo ven y conoce a una y se casaba. Lean el registro de la historia de David después de este asunto. Nunca más volvió a tomar otra esposa. Entendió él de que él no cometerá adulterio, de que él no fornicará. Cuenta para el que no es rey como para aquel que es rey. Y la única que le buscaron ya al final es Abisag, una jovencita, porque él no entraba en calor y le buscaron para que entrara en calor. Pero ¿saben qué? Aquel lujurioso David, ¿cambió o no cambió? ¿Saben qué? El texto bíblico dice que nunca la conoció. A pesar de que sus consejeros buscaron y le pusieron una al rey para, ya sabemos cómo era David, entonces tal vez así vuelve a entrar en vigor y eso. Y el que era lujurioso, el que no podía ver una mujer desnuda porque se quedaba, el que no podía ver una mujer con falda porque ya se casaba con ella, tenía una joven hermosa ahí. Y el texto bíblico dice, no. David decidió poner tan su vida en orden con Dios que nunca más anduvo de que me caso con esta, me meto con esta, hago esto y hago aquello. ¿Por qué? Porque el evangelio que te perdona es el mismo evangelio que te transforma. Porque cuando hay verdadero arrepentimiento, como pasó por David, tu vida cambia. Y así tengas que sufrir, tú amoldas todos tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y por eso, porque David de verdad se arrepintió, porque David cambió, y eso que era una falta que cometían todos los reyes y que él se creía con el derecho de cometer, él la abandonó. Nunca más anduvo mujereando, nunca más anduvo en fornicación, nunca más anduvo en adulterio. Y por eso, ¿saben cómo terminan hablando de David? Antes se hablaba de David, como al referirse a David, ¿cómo se decía? El varón conforme al corazón de Dios. Y es una linda forma de referirse a alguien. Me encantaría, no pasa, pero me encantaría que alguien pudiese decir que Yasser era el varón conforme al corazón de Dios. Pero me gusta más cómo se refieren a David a la hora de su muerte, porque ya no le llamaron el varón conforme al corazón de Dios. ¿Saben? Si ustedes buscan en el pasaje de su muerte, ustedes van a escuchar que se le llamaba el dulce cantor de Israel. ¿Saben? David cayó. Pero eso no justifica que tú digas, como Dios perdonó a David, Él me va a perdonar a mí. Tampoco la Biblia dice, es una distorsión horrible, solamente búscate a las mujeres que no sean casadas y no hay problema. No dice eso la Biblia. Había un pecado en David. Permitió que el mal hiciera nido, creciera hasta hacer cosas aborrecibles. Y con eso permitió que los enemigos de Dios blasfemaran de su nombre. Había un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y David se puso de parte del mal en contra de Dios, y el diablo se burló de Dios. Pero cuando se arrepintió de verdad, cambió por completo. Y su debilidad, que eran los pecados sexuales, desaparecieron. Tuvo otros pecados, pero nunca de esa índole. E hizo una entrega a Dios. Y por eso Dios lo perdonó. ¿Qué está haciendo hoy? ¿De qué pecados está esclavizado en este momento? Te presentas aquí, hablas con otros de Dios, predicas, mientras permites que el pecado, haciendo nido en tu corazón, crezca hasta que la maldad te domine por completo. No es esa la actitud que debes de tener. No puedes presuntuosamente decir, Dios me va a perdonar.
Es momento de que caigas de rodillas delante de ese Dios y le digas: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y si con esto he hecho blasfemar tu nombre, que venga el castigo que deba venir, porque justos y verdaderos son tus caminos, porque tú eres el Rey y tú eres un Dios justo. ¿Cuántos quisiéramos decirle hoy: Señor, perdóname? Perdóname por si en algún momento, para simplemente justificarme a mí, he torcido tu palabra. ¿Quisiéramos pedirle perdón a Dios por esto? ¿Cuántos quisiéramos decirle: Señor, perdóname, porque he permitido que el mal esté haciendo nido en mi corazón, en lugar de caer de rodillas delante de ti? ¿Cuántos queremos decirle: Señor, perdóname, porque he permitido que los enemigos blasfemen de tu nombre, se burlen de ti? Perdóname, pero no solamente me perdones, límpiame de mi maldad, ayúdame a ser semejante a ti. ¿Queremos decirle esto al Señor? Que el Señor nos bendiga entonces en este momento. Vamos a escuchar un himno más y luego el hermano William nos despide en oración.